Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de reflexión filosófica de la educación. El tema de esta clase es el eje temático o la unidad temática número 2 del programa, Pedagogía y Nuevas Infancias. En la clase anterior planteamos algunas cuestiones generales respecto de la reflexión, el espacio de la reflexión, el posicionamiento docente en este contexto situado, contexto actual. Trabajamos los textos de Abad y Cantarelli, Habitar el Estado, y de Crimson y Tempti Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina. En fin, presentando una suerte de panorama general e introductorio para iniciar a partir de esta clase y en las siguientes toda una serie de problemáticas filosóficas que nos interesan particularmente profundizar en función de estas coordenadas generales que presentamos como características del contexto actual. Bien, es muy importante para introducirnos en esta unidad temática número 2, titulada Pedagogía y Nuevas Infancias, recordar lo que también planteábamos en la primera clase, ¿no? Cómo ha ido modificándose ciertos conceptos o ciertas visiones o ciertas representaciones de la sociedad, del Estado, del rol de la mujer, de la familia y entre ellas la infancia. El concepto de infancia ha ido modificándose, se ha enriquecido muchísimo en el último tiempo, particularmente en virtud de algo que es muy importante tener en cuenta. Concepto de infancia durante mucho tiempo, de hecho la palabra infante significa literalmente que no habla, eh, tuvo una connotación negativa, ¿sí? Una connotación negativa. Esto quiere decir, estuvo visto ese periodo de la vida determinado como un periodo de necesario desarrollo para alcanzar una determinada madurez, pero no como un periodo valioso por sí mismo, ¿no? O sea, no como una etapa de la vida valiosa por sí misma, sino como algo, bueno, que hay como una carencia, como una falta, como un no muy grande que hay que ir desarrollando de modo tal que se vaya reduciendo hasta alcanzar un nivel de autonomía o de racionalidad suficiente como para valerse por sí mismo, ¿no? Quiero decir, la infancia estuvo vista durante mucho tiempo como no adulto, ¿no? Como una etapa no adulta, no madura o inmadura, y en ese sentido profundamente negativa. Entonces, es muy importante romper con esa visión y poder captar la infancia como un periodo de la vida valioso por sí mismo. E incluso, como vamos a ver en uno de los textos, como una actitud frente a la vida valiosa, ¿sí? Una actitud que implica mirar la realidad con una suerte de sorpresa, de indagación, de descubrimiento y de conocimiento, de necesidad de conocimiento. Eso, si empezamos a definir a la infancia con estas palabras, es porque después, justamente, eh, son, es porque es valiosa la infancia, no es algo negativo como suele mirarse. Es porque la infancia implica mirar de otra manera la realidad y por ende romper con el acostumbramiento tan propio del adulto, ¿no? Tan propio de alguien más grande. Y entonces en ese sentido, también para estas nuevas visiones de la infancia necesitamos una pedagogía que dé cuenta de ese cambio, que permita recuperar la infancia como una etapa positiva y que piense un proceso de aprendizaje que vaya
de la mano con ese desarrollo positivo y no como suele suceder en, ¿no? en determinadas concepciones pedagógicas del corte tradicional donde no vale nada lo que el niño o la niña haya aprendido hasta el momento en que inicia su proceso de escolarización. Bueno, hay que romper esa mirada, hay que quebrar esa mirada y hay que empezar a valorar esa mirada y valorarla como algo que además llevamos dentro, porque todos hemos sido niños, niñas, niñes en determinado momento y podríamos conectar, podríamos recuperar ese momento para entenderlo mejor. Y además es muy importante que no, no miremos esa etapa desde arriba, ¿no? Es decir, eso también es muy importante. Mirarla desde arriba, ¿qué quiere decir? Mirarla como, ay, mira, pobrecito, ay, es un nene, con esa compasión, ¿no? Como alguien que está por encima y que con el... No, no ese es el planteo, no ese es el planteo. Ese planteo sigue siendo negativo, sigue siendo querer arrancar al niño, a la niña, de su condición de infante, ¿sí? O mirarlo con compasión, o sea, con lástima, como decir, ay, pobrecito, es niño. No, nada de eso está bien. Y recuerden la escena memorable del comienzo del Principito, ¿no? O sea, donde el nene dibuja algo que parece ser un sombrero y un adulto le dice, ah, efectivamente eso es un sombrero. Y el nene le dice, no, no, eso no es, esto es una boa, es una víbora que se comió un elefante. Eso para un adulto es imposible de entender. ¿Por qué? Porque tiene la lógica de un adulto. Bueno, lo que necesitamos es dejar de lado, dejar en suspenso esa lógica para poder entender cuál es la lógica de la infancia. Este quiebre es fundamental. Futuros docentes de nivel, es muy importante hacer a un lado nuestra condición de adultos para poder entender qué significa ser niño, ser niña. Bien, bueno, dicho todo esto, nos introducimos en el primero de los textos que tenemos en este eje, que es el texto de Francesco Tonucci, titulado La investigación como alternativa de la enseñanza. Este texto es un clásico, Tonucci es un pedagogo, psicólogo italiano que hace muchos años que viene pregonando por un cambio educativo y ha reaparecido muy fuertemente en este contexto último de pandemia el año pasado, insistiendo en la necesidad de hay que hacer otra escuela. Necesitamos otra escuela completamente diferente. Este texto es originalmente del año 1973, fíjense, tiene un montón de años, y tuvo varias reediciones. Y claro, el contexto en el que surge este texto es un contexto donde hay una educación tradicional muy fuerte, autoritaria, pero al mismo tiempo es un momento de crisis, es un momento donde la escuela se ha expandido, se ha masificado, ha llegado a sectores a los que no llegaba, y entonces es un momento también de replanteo para Tonucci particularmente acerca del rol de la escuela y de la mirada sobre la infancia. Fíjense, el primer punto tan importante que él señala es que el niño, el niñe, podemos decir, le niñe, conoce su ambiente. Es decir, Tonucci parte de un dato que es bastante fuerte, digamos así, ¿no? O sea, en la infancia, desde el nacimiento, en todo momento de desarrollo, hay conocimiento. Hay conocimiento. Nunca hay un punto cero, digamos así. Entonces, este niño está seguro de sí, ¿no? Sabe conocer. Desde el nacimiento va de lo más inmediato a lo más inmediato, tiene mucha curiosidad e investiga, ¿no? Y
ese avance en el conocimiento es lo que va alimentando su propia confianza en el conocer. Y apela a muchos lenguajes. Ese conocimiento no se da a partir de un lenguaje determinado. El lenguaje es una noción muy amplia porque incluye gestos, llantos, balbuceos, es decir, cualquier tipo de forma por la cual se puede hacer entender. Y entender a un adulto que habla un idioma completamente diferente, ¿no? Y entonces ese lenguaje y ese poderse comunicar es lo que va introduciendo o va reforzando, mejor dicho, esa confianza. Y claro, el problema es que los lenguajes son muchos, no hay un solo lenguaje. Hay distintas maneras de comunicarse, hay también distintos tiempos en ese comunicarse. Y por eso es muy distinto, va a señalar Tonucci en algún momento, el niño de la ciudad y el niño del campo. Uno habla mucho más y otro habla mucho menos. Pero eso no quiere decir que se comunique menos. Se comunica de otra manera. Hay que empezar a valorar lo distinto, lo diferente, como algo positivo. No como una carencia que tiene que ser homogeneizada, ¿no? El punto está, además, en este momento de masificación de la escuela donde escribe Tonucci, es que, claro, la clase dominante se propone a sí misma como modelo. Esta es una afirmación literal. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, genera al proponerse como modelo, busca que todos deseen parecerse a sus costumbres, a sus parámetros, a sus hábitos, a sus creencias. Provoca la admiración, el deseo de parecerse a ella. Y esta clase dominante, fíjense cómo Tonucci introduce, ¿no? Así, rápidamente, la cuestión social. Condiciona el proceso formativo. Como controla la educación, obviamente busca que aquellos que se parezcan sean incluidos y los que no queden afuera. Y queden afuera quiere decir pierdan la confianza en sí mismo y demás, ¿no? Entonces, la escuela, como primera instancia de socialización extrafamiliar, podría servir, piensa Tonucci, para potenciar todo ese conocimiento, toda esa variedad de lenguajes. Y sin embargo, no. La escuela se propone, se presenta como un gran no, como un gran no que aplasta a la persona, ¿no? O sea, que tiende hacia el aplastamiento. Y entonces corta todo ese proceso de investigación y le dice, vos tenés que ser esto, le dice al niño, al niñe. Vos tenés que parecerte a la clase dominante. Y acá entramos en el siguiente punto, ¿no? La escuela interrumpe la investigación autónoma. ¿Sí? La escuela ejerce una serie, una secuencia de violencias sobre les niñes. Porque lo primero que aprenden es que no saben nada. No, basta de juegos, acá hay que trabajar. Y trabajar es copiar. Copiar y reproducir lo que hace el docente en el pizarrón. Pero además también corta los lenguajes y establece como único lenguaje o únicos lenguajes válidos leer y escribir. Todo lo demás queda fuera. Gestos, ¿no? El baile, el canto, el juego, todo eso está mal, está cortado, ¿no? Basta, todo eso es de niñez. Y entonces se establece leer y escribir, que recuerden, esto es lo que quiere la clase dominante, digamos, ¿no? Una alfabetización, ¿para qué? Para que se puedan incorporar como, como mano de obra calificada. Y entonces, esa
Y además empieza a enseñar la cultura oficial, en contra de todo el conocimiento y toda la investigación que había antes. Se enseña la cultura de la clase dominante. Y entonces quienes pertenecen ya a la clase dominante se sienten como peces en el agua, se sienten perfectamente cómodos. Y quienes no, se sienten afuera, como dice el tango, no Tonucci, sino el tango, con la ñata contra el vidrio. Y entonces que ahí es donde la escuela pasa a ser expulsiva, ¿no? Donde, o reconversora. La alternativa es, las dos alternativas son malas, digamos. Si no te adaptás a los parámetros culturales que la escuela impone, te quedas afuera. Y si te adaptás, tenés que negar tus raíces culturales. Entonces, de esta manera, se produce una suerte de selección social, ¿no? Selección social, un filtro, podemos decir. Y todo se puede ver de, digamos, cómo la escuela ejerce violencia sobre les niñes, se puede ver de muchas maneras. Cómo está organizado el espacio del aula, cómo están los bancos puestos, individualizados, donde los docentes quisieran que se atornillen, ¿no? La lección, que solo el que sabe es el maestro, ¿no? Los manuales donde hay compilación de conocimientos sin ninguna problematización, sin ninguna pregunta, vamos a decir, ¿no? Y que buscan la pasividad, la reproducción pasiva. Y el ejemplo de las mariposas, ¿no? El ejemplo de las mariposas es muy interesante porque es un ejemplo muy concreto de Tonucci muestra cómo dibujan una mariposa los niños de preescolar y es realmente impresionante, con colores, con detalles, con una hermosura. Y después muestra cómo dibujan los niños les niñes de primaria y es nada, es un esquemita, digamos, ¿no? Un moñito parece. Entonces ahí es donde realmente se ve este proceso de aculturación, de corte, de no pluralidad, de homogeneización, ¿no? Muchas veces cuando en muchas materias ustedes habrán visto que el sistema educativo homogeneiza, normaliza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que expulsa a lo diferente, lo estigmatiza, lo condena, lo reprime, lo deja fuera. Ese es el gran problema. Todo lo que es distinto al parámetro de normalidad que establece el docente o el sistema educativo queda fuera. Bien, y entonces, bueno, esto también se ve en las falsas investigaciones, que son esas preguntas, ¿no?, típicas que hace el docente, que se responden solas con la primera línea del libro de texto, la evaluación y demás. ¿Qué le pasa a qué le quedan los niños? Son domesticados, son seleccionados y son preparados para reproducir un estado de cosas social, ¿no? O sea, terminan siendo preparados exactamente para que la escuela no cambie, dice Tonucci. Entonces, tenemos el conocimiento previo, la violencia de la escuela, la interrupción de esa investigación autónoma y ahora la propuesta de Tonucci. La propuesta de Tonucci es la investigación como alternativa, ¿no?, a la educación tradicional. ¿Y qué propone la investigación? Bueno, la investigación parte no de un proceso lineal de enseñanza-aprendizaje, como suele creerse, ¿no? Todo centrado en la enseñanza y lo que ocurre en la enseñanza causalmente va a producir algo en el aprendizaje. No, sino que es al revés, ¿no? Plantea una investigación a partir de problemas, ¿no? Se busca un problema que no necesariamente tiene que tener una solución, que no necesariamente tiene que tener un método. En realidad, cuanto menos solución o método tenga, más abierto es y entonces más promueve la investigación y el deseo de saber. Pero el problema va a llevar, obviamente, a nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos van a plantear nuevos problemas. Para eso hay que tener plena confianza en les niñes,
Si no, no se puede pensar una educación a partir de problemas. Y por supuesto hay que reconfigurar el ambiente de trabajo, ¿no? Y sobre todo, bueno, incorporar esos lenguajes, incorporar esos conocimientos, valorarlos, pero incorporarlos quiere decir valorarlos positivamente, ¿no? Incorporar, bueno, sí, ya está. Incorporar el juego y hay que cambiar profundamente el rol del educador, ¿no? Que no es el que sabe, el que dirige, el que ordena. El educador es el que conduce. Sí, efectivamente sabe un poco más, sí, efectivamente es el responsable, digamos así, del aula, pero no es el que tiene la respuesta a todo, sino el que va a investigar junto con, y en todo caso el que va a ayudar sobre todo para orientar la investigación. ¿Y qué se necesita para tener un aprendizaje, ¿no? Basado en una investigación auténtica? Porque la verdad es que si la investigación es pregunta y respuesta correcta, no hay ninguna investigación. Y bueno, hay algunos ítems que señala acá Tonucci que son muy importantes, y él después en el libro, una parte que nosotros no tenemos para leer, pero cuenta experiencias concretas que son realmente interesantísimas. Dice, bueno, hay que investigar lo cercano. Primero tenemos que investigar lo cercano, ¿no? Ir a lo más inmediato y en todo caso después ir hacia lo más lejano, digamos así. Hay que buscar el descubrimiento, ¿no? Insistir en el descubrimiento, en el problema, en cómo cada problema lleva a un conocimiento y eso a un problema nuevo. Y no hay que pensar que las disciplinas excluyen la problematicidad. Este es otro punto, ¿no? Decir, bueno, esto lo podemos hacer en literatura o en filosofía, pero no lo podemos hacer en otra cosa como matemática particularmente, ¿no? Y no es así, no es así. Se puede aprender cualquier cosa mientras haya esto que es sagrado para Tonucci, que es ese fuego, ese deseo de conocer, esa curiosidad por investigar. Si uno mata la curiosidad, mata ese deseo, no queda nada, obviamente. Hay que asumir riesgos, ¿no? Y hay que trabajar en grupo, no quedarse atado a un manual, sino buscar distintas fuentes. Y sobre todo hay que formatear, por decirlo así, la, la cabeza del maestro, del docente. Porque ahí está la clave, ¿no? Él dice, el docente también tiene que saber trabajar en grupo, si no, no funciona nada. La investigación es clave, la investigación recupera una visión de un niño, de una niña activo, deseoso, curioso, que descubre, que ve por primera vez y que quiere saber más y que engancha, que se mete. Por eso es tan interesante, pero es muy diferente el rol que tiene que ocupar el docente y el cuidado que tiene que tener por el proceso de desarrollo de la investigación, ¿no? De no hacer esto de, bueno, sí, hagamos como una suerte de tormenta de ideas, de torbellino de ideas, pero después decimos lo que es verdadero, ¿no? Y ahí retoma. No hacer un simulacro de vamos a investigar un poquito, pero después volvemos sobre la confirmación de quién tiene el saber. Implica un quiebre en nuestras cabezas, otra manera de pensar, otra manera de organizarse, pero fundamentalmente implica esta pedagogía de Tonucci otra visión sobre la infancia. O sea, no podemos o sea, la visión de la infancia, de la educación tradicional es no saben nada, empezamos de cero, todos al mismo ritmo, el mismo conocimiento, la verdad al final, el docente siempre aferrado al poder. Bueno, si tenemos todo eso, no hay ninguna investigación, no hay ninguna pedagogía que nos haya reformado la cabeza. Eso es lo que existió siempre, digamos así.
pensar otra pedagogía y para pensar otra infancia tenemos que cortar y empezar a pensar otras cosas. Y muy relacionado con esto está el siguiente texto que tenemos, el de Freire y Foundes, por una pedagogía de la pregunta. Fíjense el subtítulo de este texto: Críticas a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes. ¿No? Ahí está el gran problema. La educación que se basa en respuestas a preguntas que nadie se hace, salvo el docente o el manual, ¿no? No es una pedagogía de la pregunta, es una pedagogía de la respuesta, es una pedagogía del único conocimiento válido y no olvidemos además, no olvidemos además que, como dice Tonucci, eso es reproducir la cultura de la clase dominante, ¿no? Es reproducir y es domesticar y es sujetar a quienes van a ser las nuevas generaciones. Bien, en el caso del texto de Freire y Foundes, por una pedagogía de la pregunta, tenemos una parte del texto, no toda, una selección de la primera parte que se titula El acto de preguntar, cómo ir más allá de una pedagogía de las respuestas. Les decía, este texto también tiene muchos años, es de 1985 y después fue reeditado. Bueno, Paulo Freire es conocido, muy conocido, gran pedagogo brasilero, muy importante. En el caso de Foundes no es tan conocido, pero es un filósofo y pedagogo chileno. Ambos fueron exiliados por los gobiernos militares y dieron clases, trabajaron en distintos lugares del mundo. Bien, este texto, por una pedagogía de la pregunta, la cuestión de la pregunta es realmente muy interesante y conviene detenerse un segundo en esto. ¿Qué quiere decir una pedagogía de la pregunta y por qué es tan importante la pregunta? Porque la pregunta sacude la naturalización. Cuando uno pregunta algo, quiere decir que eso que está preguntando está siendo de golpe, por la pregunta solamente, sacudido, o sea, desnaturalizado. O sea, no dado como verdadero. El preguntar es un acto de remover, ¿no? Es una suerte de lo que parecía que estaba sólido, asentado, firme e inamovible, ahora se mueve, no está nada sólido, no está asentado y se puede de golpe deshacer en su consistencia aparente. Y por eso la pregunta es muy filosófica. Por eso la pregunta es muy filosófica, porque la pregunta... incluso la filosofía, uno podría decir, pregunta lo obvio, pregunta lo obvio. O sea, lo más obvio es cuestionado, y al ser cuestionado, aunque parezca obvio, es justamente lo que uno toma conciencia de esa obviedad, no era obvia, estaba dada por obvia, digamos así. ¿No? Entonces ese es el momento tan interesante de la pregunta, de poder mirar la realidad como recreativamente, como en una instancia por fuera, saliéndose. El que no se pregunta da todo por naturalizado, da toda la realidad por justificada, digamos así. El que se pregunta sale de esa justificación, de esa naturalización y dice, ah, no, un momento, esto podría ser de otra manera, ¿o no? Y ahí empieza justamente a ejercitarse lo que llamamos habitualmente pensamiento crítico, digamos, ¿no? El pensamiento crítico no da por natural, por obvio, por dado, por revelado, absolutamente nada, sino que indaga permanentemente sobre los fundamentos, sobre la justificación, sobre las razones que puedan llevar a pensar eso. Entonces, una pedagogía de la pregunta es una pedagogía de la ruptura de un conocimiento fijo, de un conocimiento sólido, de un conocimiento que se considera ya cerrado. La pregunta abre, la pregunta mueve, la pregunta dinamiza, la pregunta, decíamos, desnaturaliza, ¿no? Sacude, podemos decir, sacude.
sacude lo que parecía que estaba quieto, lo pone en movimiento. Por eso es tan importante la pregunta, tan importante. Claro, y como veníamos ya anticipando en el caso de Tonucci, hay preguntas y preguntas. Bueno, vamos a ver cuáles son esas preguntas que realmente remueven la cuestión. Bueno, entrando en el texto, el primer tema que aparece es el tema de la ideología, ¿no? La ideología. Que la palabra ideología viene de ideas. Solo que, como marcan los autores, las ideas no son algo que uno solamente tiene en la cabeza. Todas las ideas llevan a la acción. Las ideas eh, implican acciones todo el tiempo, ¿no? Y por supuesto, hay una ideología dominante o una ideología de la clase dominante y el pueblo está fuera de esa ideología, como veníamos viendo con el caso de Tonucci, ¿no? La clase dominante se presenta como modelo. Entonces, bueno, y acá hay algunos temas propios de Freire, ¿no? ¿Cómo hay que relacionarse con el pueblo? Bueno, hay que reflexionar con el pueblo, no para el pueblo. Hay que buscar una comunión, ¿no? Una instancia en común, ¿no? Y tratar siempre de articular lo concreto, ¿no? Y las ideas, la realidad y las ideas. Una cosa lleva a la otra. Tratar de ver dialécticamente ideas y realidad. El problema es que la ideología dominante suele vender, hay que decirlo, suele mentir, ¿no? Una suerte de educación, entre comillas, neutra, ¿no? Como si el conocimiento no tuviera ideología, como si el conocimiento fuera puro, ¿no? En sí mismo y no intencionado y no condicionado históricamente y socialmente. Como si hubiera una verdad determinada, dada, irrefutable, pero que claro, es la verdad que la clase dominante quiere imponer. Entonces, dudar de esa verdad, preguntar por esa verdad, cuestionar esa verdad, no está bien visto. Problematizar esa verdad no está bien visto por la clase dominante, por el sistema educativo tradicional. Y entonces tenemos que insistir, ¿no? En una pedagogía que cuestione la ideología dominante, que cuestione ese conocimiento dado como verdadero y que obviamente genere un compromiso, porque, como insiste Freire muchas veces, el que enseña aprende y el que aprende enseña. No hay una separación entre enseñanza y aprendizaje tal que el que enseña está siempre enseñando y el que aprende está siempre aprendiendo. Para que haya verdadera comunión, enseñanza y aprendizaje es una relación de ida y vuelta, ¿no? Esto lo decimos siempre, más pensando en quienes están por recibir, como ustedes, que creen que por ahí uno termina de aprender, o sea, termina de rendir las materias, entonces ya sabe. No, no, uno no sabe nada cuando termina una carrera. Uno empieza a aprender y perder esa necesidad propia de aprender significa también perder la fuerza del enseñar, ¿no? O sea, si uno no está dispuesto a aprender, no tiene esa apertura, ese deseo, esas ganas, la enseñanza que implemente va a ser una enseñanza propia de la educación tradicional, sin curiosidad, sin ganas, sin vitalidad, insulsa, gris, póngale el objetivo que quiera. Pero además, esto es relación ida y vuelta, enseñanza y aprendizaje con el educando. Esto es clave, porque si no, parecía que estamos educando a quién o a qué. Y entonces, bueno, acá los autores hablan de la importancia de la pregunta y del proponer, no un imponer, ¿no?
Y es fundamental, obviamente, en esta concepción de enseñanza y aprendizaje, el diálogo, el ida y vuelta. Si no hay ida y vuelta, no pasa nada. Es en este marco de ruptura de la ideología dominante, de dialéctica entre enseñanza y aprendizaje, donde cobra fuerza esta cuestión de la pedagogía de las preguntas. Las preguntas son fundamentales, dicen los autores, y el problema es que se ha perdido la pregunta, ¿no? Se han olvidado, se ha borrado la huella de la pregunta. Y es verdad, digamos, ¿no? O sea, el preguntar es algo que da vergüenza, que está mal visto, que no se hace, que se reprime, ¿no? Que no está fomentado por el docente. El docente, ¿cómo reacciona un docente cuando le preguntan? ¿No? Y esa sería la manera de ver si realmente la pregunta tiene posibilidad de acontecer o no. Y entonces la educación, dicen los autores, se han encargado de castrar la curiosidad, erradicar la curiosidad. Y esto es muy coherente con lo que decía Tonucci, ¿no? La interrupción de la investigación autónoma. Y el estudiante se acostumbra, ¿no? Se domestica y sabe que si pregunta molesta, y como el estudiante quiere sobrevivir, no quiere molestar, porque sabe que la va a pasar mal, porque las preguntas son desafiantes, son incómodas, ¿no? Esto que decíamos recién, remueven lo que parecía sólido. Y entonces, desde muy chiquitos, se nos suelen reprimir esas preguntas, se los suelen ahogar. Y también la pregunta lleva a una pregunta que es muy importante para hacerse uno, que es cómo hacer preguntas que generen, que sean fructíferas, ¿no? Que generen intervención. ¿Cómo hace el docente para lograr que sus estudiantes sientan ganas de intervenir sobre un tema, ¿no? Bueno, ¿cómo detectar y cómo presentar y llevar una pregunta que genere interacción? ¿Cuáles son preguntas realmente estimulantes? ¿Cuáles son preguntas que nos mueven, que nos enganchan como si fuera una carnada y sentimos que tenemos que decir algo? Bueno, y es muy importante que esas preguntas tengan vinculación con la realidad, y es muy importante que las preguntas generen nuevas preguntas. Esto también lo veíamos con Tonucci, ¿no? Si preguntamos para obtener un conocimiento cerrado, no preguntamos nada. No preguntamos nada, eso no es preguntar. Es casi una mecánica. Es una farsa, además. Las preguntas tienen que generar más preguntas. Y cuanto más preguntas generen, mejor. Más se reaviva la cuestión. Bueno, entonces tenemos la curiosidad, el asombro, actitudes que si ustedes vieron filosofía en primer año, la curiosidad, el asombro es uno de los orígenes de la filosofía y justamente es algo que impulsa la filosofía. Esa curiosidad, ese asombro, la escuela lo suele reprimir, como vimos con Tonucci. Y fíjense entonces que infancia y filosofía son dos cosas reprimidas, condenadas, excluidas mediante la homogeneización de la escuela tradicional. Y entonces aparecen las falsas preguntas, las preguntas que no preguntan, ¿no? Que son las preguntas que tienen una respuesta obvia o que no son preguntas. Si hay una respuesta obvia, si hay una respuesta del tipo sí, no, por ejemplo. Y entonces, para que haya efectivamente un ejercicio de una pedagogía de la pregunta, tenemos que asumir el riesgo. Esto también lo veíamos con Tonucci, y la posibilidad del error, pero no el error como algo malo. No el error como
sino el error como, bueno, ensayo, probemos, busquemos. Y no descartar a nadie. Acá pone el ejemplo del obrero, ¿no? No hay que descartar a nadie. Cualquiera puede decir algo maravilloso. Pero para eso tenemos que creer, como dice Freire, en el educando, ¿no? O sea, y como decimos en este eje, en las niñas, en su posibilidad creativa, ¿no? Si no creemos en que pueden darnos una respuesta sorprendente, maravillosa, creativa a determinadas cuestiones, es obvio que los estamos embruteciendo, domesticando, adaptando, disciplinando. Y todo esto es parte de la educación que ya conocemos, que ya padecimos, que es profundamente autoritaria y que es una educación que niega, que reprime, que excluye la infancia y sobre todo ese carácter creativo, generador propio de la infancia. Bien, y este es el tercer punto, o mejor dicho, esto es lo que nos lleva al tercer texto que vamos a marcar hoy. Y con el tercer texto que tenemos en este eje número 2, también volvemos a lo que señalábamos al principio, la necesidad de revisar, reformular nuestra visión sobre la infancia. Este tercer texto es de Walter Cohen y se titula Una educación de la filosofía a través de la infancia. Es un texto del año 2002 que está en el libro Filosofía, Narración y Educación, que tiene a Adriana Arpini y Rosa Licata como compiladoras. Bien, este texto, Walter Cohen es un filósofo argentino, radicado hace un tiempo ya largo en Brasil, que ha trabajado mucho el tema, lo que se conoce como filosofía con niños, diríamos con niñes, es decir, un entrecruzamiento muy interesante entre cuestiones que plantea la filosofía, pero también cuestiones que plantea la infancia. Y este programa de filosofía con niñes tuvo su momento mucho auge, fue muy importante y bueno, tiene también sus desarrollos. Es un programa que nace a partir de ciertos teóricos y teóricas, o filósofos y filósofas, y después se va adaptando. Nace conocido como filosofía para niños, y acá en Argentina y en Brasil se lo reformuló freirianamente como filosofía con niñes. Bien, el texto lo que plantea es algo de lo que venimos insistiendo, en lo que venimos insistiendo desde el comienzo, que es reformular la visión sobre la infancia. Entonces, fíjense, aparecen dos epígrafes al comienzo. El primero que enfatiza la infancia como una experiencia distinta, diferente, no menos, no mala por ser distinta, sino al contrario, buena por ser distinta. Y el otro epígrafe, el segundo, marca esta idea de la infancia como lo que no habla pero puebla el discurso, ¿no? O sea, recordemos la etimología de la palabra, ¿no? Infans. Bien, Cohen señala que hay algunas visiones habituales sobre la infancia y generalmente se suelen tener como, bueno, la edad, una determinada edad temprana del desarrollo evolutivo, ¿no? Esto es propio de la psicología, una psicología que en las últimas décadas del siglo XX ha ido copando muy fuertemente cuestiones pedagógicas, didácticas y demás. Como que es una etapa X del desarrollo, y obviamente como toda etapa tiene una etapa posterior que la reemplaza, ¿no? Que hay que cambiar, ¿no? Que es una etapa, entonces una fase que hay que abandonar, que dejar. Entonces es una visión negativa la que está acá en juego sobre la infancia.
O también, ya mucho más despectivo, lo infantil como lo ingenuo, lo simple, como un insulto. Estas son las visiones habituales, ¿no? Como una etapa que se cumple, se cierra y se abandona, o como algo que está mal, digamos, que, ay, mira qué infantil, es como si tuviera una regresión a esa etapa. Lo que dice el autor es que eso no es la infancia, claramente. La infancia es mucho más. La infancia no es algo negativo, como venimos insistiendo, y los filósofos han marcado justamente toda una valoración acerca de la infancia. Y acá cita un filósofo italiano actual, Giorgio Agamben, eh, básicamente con 4 conceptos que aparecen en torno a la infancia, ¿no? Lenguaje, historia, experiencia e infancia. Estos 4 conceptos están relacionados, ¿no? Respecto al lenguaje, nadie nace hablando, siempre aprendemos a hablar. Uno diría, y nunca terminamos de aprender a hablar, ¿no? Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas del lenguaje. ¿Cuántas palabras nuevas aparecen todo el tiempo? Pero además, ¿cuántas veces nos sorprendemos hablando mal? Ni decir escribiendo, ¿no? También. Gracias al lenguaje tenemos historia, ¿no? Y uno habla y es hablado. También hay una noción de experiencia. La experiencia es muy importante porque es el aprender, el estar siempre dispuesto a aprender. Nadie nace sabiendo. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y la infancia entonces, eso es un concepto que resume todos estos aspectos, ¿no? Porque eh, la infancia implica un lenguaje que se va desarrollando, una historia que se va desarrollando, una experiencia que se va desarrollando. Y siempre, fíjense, lo tenemos que decir de manera transitiva, ¿no? Es decir, es algo que se está haciendo, no es algo que se hizo y se terminó. Es algo que se hace permanentemente, ¿no? Entonces, es algo que vamos aprendiendo, vamos avanzando y nos vamos haciendo. La sociedad actual reprime esta visión de la infancia, la impide, ¿no? No hay lugar para la experiencia, o sea, para el experimentar, el buscar algo nuevo. Entonces, son tiempos hostiles, dice Walter Cohen, a la infancia y a los sueños y a las cosas que hubiéramos querido hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas hubiéramos querido hacer? Entonces, es muy importante recuperar esta concatenación de conceptos en torno a la infancia, lenguaje, historia, experiencia, y recuperarlos, como decíamos, en transitivo. Es decir, como algo que no se cierra, sino que se está haciendo. Y por eso insiste el autor, ¿no? ¿La infancia qué es? La infancia es posibilidad, es apertura a lo nuevo, a lo inesperado, a lo diferente, a lo insólito. Es algo como una figura del comienzo, es un fructificar, ¿no? La herencia del nacimiento. Y todo esto es como una actitud, ¿no? Dice, hay que tomarse en serio lo nuevo. Infante es lo nuevo, lo que acontece y lo que acontece en el sentido de no sé qué va a pasar. ¿Qué puede pasar con eso que aparece ahí y acontece? ¿No? Devenir múltiple, diferencia, productividad sin mediación. Es decir, todo esto, la infancia no es algo que uno pueda rotular, que uno pueda encerrar, que uno pueda determinar y decir, ahí está, se cerró. No, es un acontecer, es un brotar, ¿no? Es una efervescencia que lo que hace es volverse completamente impredecible. ¿Qué hace la educación con esta infancia? Bueno, hemos visto en la crítica a la educación tradicional va exactamente en la dirección contraria, ¿no? De no dejar que acontezca este brotar, esta efervescencia, esta impredecibilidad, esta diferencia. La educación es como el proceso que busca reprimir, contener, normalizar, homogeneizar,
como la viñeta de Tonucci, ¿no? Que todos los niños entran diferentes a la escuela y cuando salen de la escuela salen todos cortados exactamente igual, ¿no? Bien, en el apartado acerca de la educación, Cohen, bueno, cita también de nuevo un par de epígrafes, empieza con un par de epígrafes, volver a ser niño, restaurar la infancia, volver, que el mundo vuelva a la infancia, ¿no? Aparece la infancia, pero no como algo, ay, qué ingenuo, de ay, qué bondadosos, los niños son buenos y eso. No, no, no. Y acá también cita a Hannah Arendt, una filósofa, que insiste mucho en la natalidad. La natalidad, el nacido, es algo nuevo. Y como tal, ese algo nuevo y distinto del mundo es un nuevo comienzo. Es algo impredecible. Cualquiera que tenga chicos chicos sabe que esto es así. ¿No? Que es muy diferente un espacio donde no hay niños a un espacio donde hay niños. Cambia completamente, las cosas cambian de lugar, todo se vuelve caótico, pero ese caos es generador, es lo nuevo, es lo que brota, es lo que no se puede domar. Y eso es lo que da vida. El problema es que nosotros queremos no que vuelva el orden, queremos matar esa creatividad, la queremos ordenar, la queremos hacer gris. Tenemos que romper esa mirada para entender justamente que lo nuevo es impredecible, es incontenible. Y no está mal. Ese es el punto es, bueno, ¿qué hacemos con eso nuevo? ¿Cómo lo tratamos? ¿Le damos lugar o no? Ese sería el desafío, ¿no? El desafío para la educación. ¿Qué hacer con eso nuevo? ¿Qué espacio se le va a dar a estos infantes que por el nombre, dice Cohen, son la voz de los sin voz, los que no tienen voz? En la medida en que no hablamos ni sabemos todo, en la medida en que el mundo no es lo que pensamos que debería ser, y por tanto nuestra historia está inconclusa, en esa misma medida, nosotros, adultos, que nos consideramos maduros, somos seres de lenguaje, historia, experiencia e infancia. La infancia, entonces, para Cohen, esto es una cita, lo que acabo de leer, la infancia es una actitud ante la vida, ante lo nuevo. Lo dejamos ser, lo dejamos acontecer o no. O no. Lo dejamos, no quiere decir dejamos que destruya todo. Dejamos que decir que nos sumamos a esa fuerza, a ese impulso, a ese inicio, a esa novedad, para tratar de acompañar un proceso de aprendizaje. Pero además tenemos que asumir que esa generación de algo nuevo somos nosotros también. Que ese aprendizaje, esa experiencia, esa historia, ese lenguaje, somos nosotros también. Seres que estamos aprendiendo y haciéndonos, porque si uno se considerara hecho y terminado, no vive. Lo que no hemos entendido es que esa fuerza que tiene, ese origen que tenemos, esa capacidad de comenzar, es justamente, esa infancia, es justamente lo que necesitamos sacar de nosotros. ¿Para qué? Para romper esos moldes, eso establecido, eso dado, ese orden tan naturalizante de lo dado y poder hacer una realidad completamente diferente. Justamente el tercer apartado de Cohen es el que dedica a la filosofía. Y la filosofía, como pensamiento crítico, como poder ver las cosas de otra manera, ¿no? Es clave y se enlaza perfectamente con esto. Acá la filosofía la presenta Cohen como una experiencia intersubjetiva del pensar, pero de un pensamiento que cuestiona, ¿no? Que es cuestionador, pero que al mismo tiempo cada uno de nosotros, como seres únicos e irrepetibles,
tenemos que llevarlo adentro, pero desenvolviéndolo, ¿no? Porque es intransferible. Nadie puede decirle a otro cómo tiene que pensar críticamente. Entonces necesitamos recuperar esa filosofía, necesitamos pensar esto que parecía impensable, ¿no? La experiencia, el encuentro, la discontinuidad, el acontecimiento. No estoy tratando de recuperar palabras que usa acá Walter Cohen. Y en última instancia, en eso la filosofía nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque nos va a permitir recuperar las preguntas, recuperar la curiosidad y sobre todo recuperar este carácter transitivo que decíamos, ¿no? Esta cuestión de la experiencia que estamos haciendo, del lenguaje que estamos aprendiendo, de la historia que estamos protagonizando, no como algo terminado, sino como algo que siempre tiene algo más por hacer. Eso es la infancia, eso es la educación, eso es lo que la filosofía, cuestionando, ayuda a ver de otra manera. Bueno, con esto redondeamos la presentación del eje número 2. Continuamos en la próxima con la clase 4.